El video anterior tiene sonido. Se me está ocurriendo algo. Tal vez estas cosas yo las tendría que escribir mientras las digo. No lo sé. Por ahí lo hago. Siguen habiendo ruidos ahí, atrás de esa pared. Es una abuela supuestamente la que vive ahí, sin embargo son demasiados ruidos. No suele haber ruidos atrás de esa pared. En fin, voy a hablar rápido porque tal vez me quieran interrumpir. Por ejemplo, pateándome la puerta con policías, para que no pueda grabar esto, que no pueda decirlo, porque sé que es importante. Y voy a tratar de decirlo rápido. Primero, eran las 6 de la mañana más o menos, yo estaba dormido, se escuchan dos motos estacionarse justo delante de mi casa, y se escuchan que dos tipos que no hablaban como lumpenes, sino como gente de clase media, clase trabajadora, decían salió y decían Nahuel, y no pronunciaban frases articuladas, sino solamente eso, para que yo lo escuche, evidentemente. Y se ve que hicieron un ruido fuerte para que yo me despertara primero. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Que alguien salió de estar preso, por ejemplo. Alguien sale un domingo a la mañana. Sueltan gente los domingos a la mañana. No sé. Después, hace un rato, 7 y algo, empiezan a pasar. Pasa un auto medio, una camioneta medio estartalada. Después una moto fuerte. Y después se ponen con un carrito en la esquina un par de lumpenes hablando entre ellos, así que eran un par jóvenes, y llegan hasta la esquina y no se mueven más, no llegan hasta el frente de mi casa, hasta la esquina, y no se escucha más el carrito, pero se escucha el carrito mientras llega hasta la esquina, aunque no se lo escuchaba ni de lejos, como si se hubieran quedado ahí y no hablaron más, como si estuvieran sentados ahí todavía. No se escuchó que entraran en ninguna casa tampoco, pero cuando los menciono, cada vez que los menciono, hacen ruidos de la casa al lado, como diciendo que entraron ahí. No deberían poder estar escuchándome en esa casa tampoco. Esto que tengan micrófonos y me están escuchando, y si tienen micrófonos y me están escuchando, no son dos lumpenes que estaban en la calle, sino dos policías. La abuela de esa casa tampoco debe tener fuerza para mover algo con el peso que parecía que tenía eso. Y vive sola. Y si hicieron eso, debe ser para dar a entender que en cualquier casa donde la policía quiera entrar por acá, en realidad había dos lumpenes, o uno, y el otro se llevaría el carrito, por ejemplo. Ahora eso serían dos, supongo, ahora que lo pienso, aunque el carrito no se escuchó que se fuera a ningún lado. Para hacerme pasar a mí por un lumpen, si entran acá, por ejemplo, o si entran ahí, para hacer pasar al que está ahí por un lumpen. Y si hay alguien ahí que sea un flaco joven, ayer parecía haber un policía joven saliendo de ahí. No veía yo que saliera exactamente de ahí, pero se lo veía salir de acá al lado. En la esquina hay una roticería y en el medio entre esta y la roticería está esa casa, o sea que no hay nada más, y salía de acá al lado. Y salía cada rato, o sea que no creo que estuviera cada rato y no salía con cosas, con comida. O sea que para mí que estaba ahí al lado. Casas de policías. Casas relacionadas con policías. La misma contextura física que el servicio enfrente de la casa de mis viejos, que dicen Maxi. Como 1,70 m, delgado, como menos de 30 años, pero blanco. Y este otro Maxi tiene la piel trigueña, bastante blanco, pero no tan blanco. Pero siempre que me ponen servicio cerca suelen tener esa contextura física más o menos.
Se supone que siempre es él, entonces. Y que siempre es un policía, además, porque se nota que son policías. Entonces este pibe debe ser un policía también. Al que vive al lado de la casa del que se llama Nahuel, como el Nahuel que nombraron hoy, un gordo, morocho, medio pelado, como de mi altura, como 1,60 m y algo, como de mi edad. Unas entradas parecidas a las que tengo yo, un poco menos, pero mucho menos pelo que arriba. Al que le dice negro, a este más joven le dice, al gordo le dice negro. Y donde sea que yo estoy, acá por ejemplo, la gente grita negro como si saludara a alguien delante de donde yo vivo, siempre, en el edificio anterior también. En la vereda pasaban autos y saludaban a alguien como si estuviera en la vereda de mi edificio, el edificio ese, de calle Sabero, el 1972, gritaban negro y nadie respondía. Y no había nadie tampoco, no es que después alguien entraba porque estaba sentado en la vereda, no había nadie, porque gritaban negro como si alguien que vivía ahí le dijeran así. No es que otras personas le dijeran así, a este servicio le decía así solamente el gordo. Y yo no tengo ningún apodo, no me dicen así y no me dicen de otra forma tampoco. Soy Hugo Sánchez, Hugo Silvestre Sánchez. Y no sé si este gordo se llama Nahuel realmente, porque puede ser, pero al lado de la casa de él había un Nahuel que se mudó antes que él, ahí, no mucho antes, en una casa que compró una enfermera. Es el mismo terreno que la casa del gordo, pero dividieron el terreno y la hija de los dueños originales, Gracia Segovia, vendió ese terreno en dos partes. Una parte será una enfermera de apellido Gordo, me parece, o de la familia Gordo en general, no sé si es ese apellido, pero supongo que sí. Lo compró y nunca fue a vivir ahí. Se lo dejó para que la cuide a la casa una chica familiar de ella, de nombre Talía. Y el marido de esta Talía se llamaba Nahuel. Y tenían 2 hijos chiquitos blancos y uno creo que con autismo. Y este Nahuel, joven, más joven que el gordo, un poco más joven, flaco, alto, no tan alto, 1,70 m y algo, con barba, más barba que yo incluso, bastante pelo, no se le veía el pelo. Tenía un boquete en el tapial por el que pasaba el pasillo, y los del pasillo pasaban a su casa. Y desde que se mudaron el gordo ese y el otro, este primer Nahuel que se muda ahí, no trabajó más. Antes era albañil, me parece, y después no trabajó más. Se quedaba ahí todo el día vigilando, haciendo como de campana, atendiendo el pasillo del gordo cuando alguien venía, sobre todo si era la policía, poniéndose ahí. Las veces que venía la policía se pasaba del interior de su casa, cruzaba el pasillo y abría el portón del gordo y de la hermana del gordo y se quedaba parado en la puerta de ese pasillo como si fuera su casa, como si el Nahuel que vivía ahí fuera él. Y estos ruidos que se escuchan son como si alguien estuviera avisando de algo acá. Tal vez la policía quiera impedirme que publique este video, por ejemplo. Tal vez no piensan dejar que lo publique y por eso me sacaron el sonido de 2 videos anteriores que tenían como 50 minutos cada uno. Y de alguna manera lo voy a publicar igual, supongo. Puse esto en modo avión para poder hacerlo, para que no me puedan cortar el sonido del celular mientras grabo. Creo que tienen forma de hacerlo igual, pero vamos a ver si lo puedo hacer igual, si puedo grabar con sonido. ¿Qué más? Este Nahuel que vive ahí, el otro día escuché decir Talía, gritar Talía por acá, y la mujer de este primer Nahuel que se mudó ahí se llamaba Talía, se llamaba así, creo, porque es una chica que siempre vivió por ahí, por esa zona. Estos otros que se mudaron después, no, nunca los había visto.
El otro día escuché gritar ese nombre por acá, Talía. Ellos se mudaron después. Y se mudó gente en esa casa, gente más grande, con un hijo adolescente parece, pero creo que trabajan para los mismos. La supuesta hermana del gordo que vivía con él, como si fueran una pareja, una chica morocha del mismo color de piel, que era más oscura, como de 30 y pico, que se llama Negra nada más. Creo que podría llamarse Marianela o Florencia, porque Florencia era la mujer del otro, blanca y más joven, como de 26 años, la misma edad que el otro. Pero la vez que la policía buscó una Florencia, la buscó en ese pasillo, no en la casa de Florencia que está en el motorrino, pero en la casa sobre la vereda. Entonces tal vez las dos se llaman Florencia y por eso instalaron a esta gente ahí, porque se llamarían igual, por ejemplo. ¿Quién sabe? Pero después, las veces que ha venido la policía, así como este Nahuel se cruzaba y se ponía en el pasillo de gordo y el gordo no aparecía, la hermana del gordo se cruzaba a la casa del lado y miraba desde esa casa como si ella fuera Talía. Como si Talía fuera ella, ¿no? Y no me extrañaría, y además no salía afuera, como si tuviera arresto domiciliario. No me extrañaría que le hayan metido un arresto domiciliario, pero no a su nombre, y de esa forma pudiera salir si quiere, sino al nombre de la chica que vive en Italia, y que esa otra chica esté en su casa también sin salir mucho para cubrirla a esta otra. No me extrañaría nada. 2 días, no, un día antes de que yo me tuviera que ir de la casa de mis viejos, porque esta gente me mandó a todos estos vecinos, todos familiares de policías, o casi todos, y un policía, supongo que no había visto antes, pero que parece que es un policía, a amenazarme, y en el caso del policía que era golpearme, esa chica había dicho que me iba a matar con una pala, por ejemplo. Porque yo ya me estaba dando cuenta, porque ya me había dado cuenta de lo que me estaba cansando de ver lo que estaban haciendo, haciéndose pasar por mí. Y yo lo empezaba a decir, entonces, o están muy locos y reaccionan de esa manera, o cuando yo me doy cuenta y reacciono, y lo digo en voz alta, me tenían que sacar de ahí rápido, para que no esté al mismo tiempo en el mismo lugar que ese gordo, viviendo cerca, diciendo que yo no soy él, dándome cuenta de que me hacen pasar por él. Porque el esquema sería que a cualquier lugar donde yo voy, incluso donde voy a estudiar, la policía haga como que o soy ese gordo, o soy alguien que él manda para hacerlo pasar por él. Y así esconderse de la policía y como despistar a la policía. Y que si ese es el caso, que no es él personalmente el que va, que sería en todo caso el otro el que ponía en la casa de frente del mismo terreno a poner la cara cuando iba la policía, que era este otro, más flaco, como de 1,70 m, delgado, que se hacía llamar Maxi, que hacía que le digan Kikito porque en la esquina había un petizo morocho que le decían así, de una familia que colabora con ellos, una familia con muchos hermanos que colabora con ellos. O sea que sería uno o el otro, o él directamente, o el otro poniéndolo en su lugar para que en los momentos en los que se supone que la policía le está por caer. Y eso sería lo que estaría representando el dibujo de Tute, por ejemplo, el otro día, donde hay un tipo de traje con una mano atrás como si estuviera arrestado, pero no muy arrestado. O sea que ya está por salir. Que dice, mi libertad empieza mucho antes de que termine la suya, Gómez. Y este Gómez era muy flaquito, así como un estilo de cuerpo al otro servicio de enfrente de su terreno.
pero con canas como las que tengo yo. Y este pibe tiene como 26 años, no tiene canas, no está por tener canas pronto, creo. No tiene ni siquiera barba en la cara, es el lampiño de cara o algo así. Tiene un problema hormonal, no sé, no le sale barba, ni bigote, creo. Las veces que lo he visto con puntitos, como si estuviera afeitado, me parece que era maquillaje, porque creo que no le sale. Y tampoco canas, o sea que si en el dibujo de Tute lo muestran con canas, es porque lo querrán hacer pasar por alguien mucho mayor de lo que es, por lo tanto por mí, seguramente. Si tiene sonido el video, voy a juntar imágenes de ellos. Primero lo subo y después subo otro con imágenes de ellos. No sé, tampoco me costaría tanto, pero parece que el tiempo premia porque parece que quieren hacer algo. ¿Qué más quería decir? En la UTN, por ejemplo, había un gordo que era muy parecido a él. Y se notaba que era un lumpen, que no entendía nada de lo que estaba viendo, que le ponían al lado a un flaco que de atrás parecía mujer, además, y eso parecía completamente a propósito. Se dejaba el pelo no solo largo, sino se lo dejaba suelto y uno lo podía confundir con una mujer, pero hablaba como un hombre y parecía que como que le dictaba las cosas que el gordo tenía que hacer. Un gordo morocho de barba, muy parecido a este otro gordo Nahuel, con un poco más pelo me parece, pero por lo demás muy parecido. Que el día de un examen, por ejemplo, lo vi, porque llegué tarde, se quedó afuera. Y se quedó bien cerca de la vereda, cosa de que para algún patrullero que pasara lo viera, que estaba afuera sin hacer nada. Y así había otros lumpenes, como uno que se quedaba en la puerta del edificio, que ya lo he dicho un montón de veces, y lo he tuiteado un montón de veces. Se quedaba en el playón de la UTN, o en la parte del hall de entrada, o en los pasillos, pero nunca entraba a cursar, hasta que le dije algo de seguridad. Es el único que hacen, es estar ahí afuera. Y lo veo cada vez que llego, y manda mensajes cada vez que me ve, y cada vez que ve a otra gente. Y no entra a cursar a ningún lado. Y me dijeron que no, si no hacía nada raro no le podían decir nada, pero yo le dijeron algo. Y en ese momento se metió a cursar, se sacó los tatuajes falsos que tenía, que eran un montón, y se cortó el pelo. Y lo escuché decir, porque me puse atrás de él, en un curso que no era mío, entré para ver qué estaba haciendo, que era recursante. Y lo dijo sin saber cómo pronunciar la palabra recursante, entonces dio rodeos para decir que era recursante. Y creo que se puede meter ahí, y no en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, a donde empecé recientemente, porque esta otra es una carrera nueva, corta, donde no debe tener mucho recursante porque la gente aprueba las cosas. Son materias fáciles, las que te las aprueba, así que no tienen mucho de dónde elegir. Hay gente que no haya hecho las primeras, por lo menos tenga regularizadas las primeras materias de la carrera. Una vez que ya están regularizadas no las puedes cursar otra vez. Tienes que esperar a quedarte libre. Entonces, si no las tienen aprobadas, por lo menos las tienen regularizadas. En cambio, en la UTN, en la ONL, hay un montón de gente que pierde regularidades, no va a cursar más, no estudia más. Estudia pocas materias porque las materias son muy grandes, muy difíciles. Y consiguen así usar los nombres de otra gente y meterse a cursar como si fueran otra gente. Y de esa forma no tuvieron que hacer el examen de ingreso, sin el que después no podías cursar todo. Yo pasé el examen de ingreso con un 6. Estudié 2 o 3 días. Tendría que haber estudiado más, pero decidí no presentarme
No sabía si cursar esa carrera o no. Y a último momento se me ocurrió que sí. Y estudié en 2 o 3 días y la aprobé igual. Esta gente ni siquiera, no lo veía ninguno de esos y decían que eran recursantes. Porque era la única forma que tienen de meterse. Y no firmar con su nombre y que no se supiera quiénes son. Pero en la UNER veo que a la vuelta, cuando volvía, cuando cursaba todavía, no había decidido cursar libre, siempre volvía alguien como de 1,70 m, menos de 30 años, delgado, tapándose la cara y haciéndose el dormido. Pero siempre tapándose la cara, la gente se puede quedar dormida mientras se le ve la cara, pero este siempre se tapaba la cara. Alguien que no quería que lo vea. Y siempre lo veía a la vuelta, justo cuando yo venía. Se supone que era yo, probablemente. Y si tiene esa contextura física, es justamente la contextura física. Por ejemplo, del flaco que vi salir ayer de ahí, en una camioneta cara, plateada, la misma contextura física de este servicio, al que le dicen Maxi, negro. Kikito también, aunque es el apodo de otro. Y últimamente se quería que lo relacionen con el nombre de Ezequiel, que es otro vecino de mis viejos. Me dijo a mí un día, antes de agredirme, que se llamaba Ezequiel. La única vez que lo escuché decir que se llamaba así. Pero es el nombre de otro vecino más alto, blanco, y de un gordo que vive en la esquina que parece que también se llama así, aparentemente. Hijo de una mujer que, curiosamente, estaba un sábado de la mañana, un día que me pasé y llegué hasta la terminal, volviendo de la facultad, y la vi a esa mujer esperando a alguien. Y ella no tiene ningún hijo que tenga esa contextura física. 1,70 m, delgado, menos de 30 años. Y tampoco que estudie donde yo estudio. Así que por ahí lo quieren hacer. Quieren armar como una especie de familia falsa, quién sabe. Y había un montón de policías mirando. Estaba lleno de policías. Justo a ese lado. Justo ahí cerca, pudiendo mirar hacia afuera, donde estaba yo. Así que todo esto es armado por la policía. Esta gente, este Nahuel y la supuesta hermana, dicen que son sobrinos de un subcomisario, dicen ellos. Nieto de un comisario, cosas así. No sé si será cierto, si trabajan solamente para policías, o si realmente tienen parientes policías y los protegen. Pero noto que mis viejos les tienen miedo. Que al principio no sabían quiénes eran. Se notaba que no lo conocían de antes, porque no era gente que viviera en el barrio antes. Y que después le fueron teniendo cada vez más miedo. Entonces la policía, a cada lugar donde yo voy a vivir, hace como que los está siguiendo a ellos. Como si la policía siguiera a familiares de policías. No lo hacen. El negocio parece ser hacerse pasar por mí. No porque yo me llame Nahuel, sino porque dirá, no sé, que para esconderse de la policía, como si estuviera escondiendo de la policía. Yo lo veo pasar por al lado de los patrulleros. Los patrulleros no lo miran porque tiene familiares policías. Porque no sé si lo buscan realmente a él. Noto que ese gordo nunca lo vi salir a más de 2 cuadras de su casa y de la casa del padre, que vive por Aguado, al lado de la iglesia cristiana, esa que está ahí, Corazón de María, que tiene un kiosco. Y se llama igual que mi papá, José, supuestamente. Se llama José. Y es morocho, tiene la piel oscura. Nunca lo vi irse más allá. Lo vi llegar, por ejemplo, hasta la esquina de Europa, o sea, antes de la vía. Nunca lo vi cruzar la vía. Tal vez lo sigue la policía, tal vez no lo sé. El otro tampoco es que salga mucho, lo vi un par de veces en la moto, pero no muchas veces. Y nunca había policía cerca.
que le compró a mis viejos, a mi papá, una Guerrero 110 roja. Por algo se la compraron, ¿no? Le pedí a mis viejos que no le vendieran a ellos, se la vendieron igual. Entonces a cualquier lado donde va la policía hace como que los vigila a ellos. Se hacen pasar por narcos, si lo hacen. No creo que lo sean, creo que más bien tiene que... El negocio de ellos es la prostitución. Observo eso. No observo que sean narcos, sino que el narcotráfico lo hacen. Y he visto, por ejemplo, gente parada esperando que yo saliera, abriera la puerta de mi casa para entrar en el pasillo. Ir hasta el fondo del pasillo. Porque... Y hacer como que compraban algo e irse, pero querían que yo los viera. Primero, necesitaban algún testigo. No querían a mí de testigo. No veía obviamente lo que compraban. Pero si tienen una condena por narcotráfico, no creo que lo sean realmente. Y en todo caso usarán otras casas, no su propia casa para vender eso. Pero yo creo que es un pacto con la policía para la realidad. Se hacen pasar por narcos. Están haciendo mucho ruido en la casa de al lado, no creo que la bola tenga tanta fuerza. Se hacen pasar por narcos. Hacen como que mi computadora es suya, mi celular es suyo. Hacen como que el espionaje es ilegal contra mí y por lo tanto contra mis equipos informáticos. Sería a ellos. Están golpeando y alguien dice dale en la calle. Como si yo estuviera filmando para ellos. Ya van 2 videos de más de 50 minutos de lo que le sacaron el sonido. Y probablemente le sacan el sonido a este también. Pero a este lo puse en modo avión. Esta vez lo puse en modo avión. Para que no puedan hacer eso y no sé si no lo van a hacer igual. Pero me quieren hacer pasar por uno de ellos. Probablemente por este servicio que le compró la moto a mis viejos. O por cualquiera de ellos, por alguien que tiene que ver con ellos y así me ensucian. Y así desacreditan lo que vivo. Y en esa casa no creo que haya una abuela despierta pegándole a la pared hasta ahora. Sino que deben tener metido a alguien. De hecho, hubo ruidos en el techo de noche y no creo que la abuela estuviera subida arriba del techo haciendo ruido. Porque es un techo encima del techo de ellos para que no se vea la terraza. Tienen un techo y una parte que es terraza, pero la terraza no se ve porque está tapada. Y hubo ruidos ahí toda la tarde. Ruidos fuertes como de que alguien con fuerza. Parece que esa abuela vive sola. O sea que tienen metido a alguien ahí. Y desde ahí a veces se nota que se cruza alguien desde ahí y se sube a mi terraza y la otra vez me patearon en la ventana. Y el olor a droga que se siente, yo no sé si viene de ahí, probablemente sí, por las cosas que estoy viendo, probablemente sí. O viene de la roticería de la esquina, probablemente viene de esta casa. Si la abuela esa deja que use una casa para eso, porque tal vez es pariente de policías. De hecho, las pocas veces que parece que lo fue a ver la madre a este otro servicio que vive en el mismo terreno de este gordo, pero en la casa de frente, Maxi, ¿cómo se llama? Le dice negro. Era una mujer rubia. Se notaba que era pobre, sin embargo, pero era rubia. Esa mujer se nota que no es tan pobre, pero tiene como una pinta parecida. Es como si hubiera espejos, ¿no? Gente que tiene más o menos un poco de plata, pero que anda en algo turbio, tiene en una villa a gente que se supone que son ellos, con casas que imitan las casas de ellos, como por ejemplo, para que por ejemplo se saquen una foto abajo y parezca que están en esta casa, pero en realidad están allá. Y entonces acá entra alguien con una contextura física parecida a la del servicio de allá. Deben estar relacionados de alguna manera.
les adjunto fotos en el video de esta gente. Tengo de todos menos de Florencia, que la única vez que le quise sacar una foto de frente, no de frente, sino que iba pasando por delante de mi casa, se me apagó el celular, un celular nuevo, se apagó. Así como se quedan sin sonido los videos que hago, se apagó el celular. Y si tienen, no es que sea esto una pelea entre vecinos, una pelea entre bandas de lumpenes, drogados, tampoco, yo no me drogo. Esa gente, a ese gordo por ejemplo lo veo fumando todo el tiempo, pero no parece que se drogue. Y cuando están drogados debe ser para hacerse pasar por gente con consumos problemáticos y que les bajen un poco en la condena, supongo, cosas así, pero esto no es nada entre vecinos, ni entre bandas de lumpenes, ni nada de eso. Esta gente tiene la capacidad para tener a alguien constantemente vigilando mi celular, y si no les conviene lo que estoy diciendo, sacarle el sonido del video, apagarme el celular, editar incluso algún video. Lo han hecho, todo esto, todas estas cosas que digo las han hecho. Entonces es gente protegida por la policía, gente que la policía puso ahí para hacer un negocio y para seguramente para que parezca que todo el espionaje que me hicieron a mí en realidad se lo hicieron a ellos, que ellos reconozcan algún delito, y por eso el olor a droga que debe haber acá todo el tiempo, que en cualquier lado donde esté yo digan ellos que viven ahí. Acá por ejemplo pueden haber comprado las casas si tuvieron plata para comprar ese terreno de frente de la casa de mis viejos, el terreno de la esquina por la misma vereda que la casa de mis viejos, a donde le pusieron la misma dirección que la de la casa de mis viejos. Ellos no dicen que es de ellos ese terreno, pero alguien los compró, se nota que son narcos los que los compraron y pusieron una familia trucha a vivir ahí. Hay gente que hace como que son una familia que viven ahí, que los he visto seguirme en moto por el centro. Además, a cualquier lado que iba me seguían en algunos momentos, como si fueran familiares míos, como si fueran mis viejos. Mucha plata vale ese terreno de la esquina, y mis viejos, si mis viejos me quisieran hacer pasar por otra gente, no tendrían plata para hacer semejantes cosas. Sé que no son mis viejos los que lo hacen. Y cuando se instalaron delante de la casa de mis viejos se notaba que no los conocían y que les fueron teniendo cada vez más miedo, porque son dos loquitos, este gordo y la hermana que me amenazó con matarme con una pala un día antes de que me fueran a agredir estos vecinos, todos familiares de policía, casi todos, y un policía que era el que pusieron para que me pudiera pegar si lo conseguía, y no lo consiguió. Y ella un día antes había dicho que me iba a matar con una pala, y al día siguiente pasa esto. Y cuando estaba la policía ahí me estaba gritando desde la casa de al lado de la suya, como si ella viviera ahí y no en el pasillo. Y hoy estaba pensando en esto yo y me doy cuenta de que probablemente se esté haciendo pasar por la chica que vivía ahí antes, Talía. Y como el que vivía ahí antes con Talía, el marido se llamaba Nahuel, entonces estén haciendo pasar por esa Talía y ese Nahuel. Tal vez hasta reciban condenas a nombre de otra gente, con el mismo nombre de pila, si es que se llama Nahuel, de este gordo. Y a nombre de otra chica, en este caso, que no creo que ella no se llama Talía. Si se llama como otra persona, puede ser Florencia, que es la mujer de este servicio que trabaja para ellos. Porque ya que los instalaron delante de la casa de ellos, y cuando viene la policía a buscar a alguien en su pasillo, después van y les allanan la casa a los otros. Puede ser que las dos se llaman Florencia. Eso sería posible, probable, pero no sé. Quizás no, nunca supe el nombre de ellos en realidad, porque nunca los habrán dicho. En ninguno de ellos, probablemente. Es lo más probable. Mi nombre, por las dudas, es Hugo Silvestre Sánchez. Y el nombre de mi
o a José Néstor Sánchez, y el gordo este dice que el padre de él se llama José, probablemente para hacerse pasar por el hijo de mi papá. Luego es blanco, bien blanco. El padre de él tiene la piel oscura y se parece mucho a él. Yo no me parezco mucho a mi papá y él tampoco se parece a mi papá, obviamente. Me parezco más a mi mamá, que tiene la piel oscura. Y eso me hace pensar en el día que me llevan a pintarme los dedos, el día que me llevan a mí en vez de llevarle a los que me fueron a agredir a mí. Me hicieron firmar un papel con mis datos, querían mis datos personales, pero me dijeron que solamente pusiera mi nombre y firmara, que ellos iban a rellenar el resto, o sea, los datos de mi familia. Y les dije que no. Y me puse a rellenarlo mientras los policías me apuraban para que no lo rellenara. Y esa mujer policía que me dio el papel me amenazaba con romperme los dedos. Parece que no querían que rellenara ese papel. Entonces se me ocurre que pueden querer hacer pasar a mi viejo por los padres de alguno de estos delincuentes y a mí por el hijo de alguien más. Que ese era el plan desde el principio. Y por eso la policía ya tenía pensado hacer esto. Por eso me pidieron que haga eso con el papel, que solamente ponga mi nombre. En realidad no puse el nombre de mi papá, llegué a poner el nombre de mi mamá y sacaron el papel. Entonces todavía podría fingir el gordo que es hijo de mi papá, por ejemplo. ¿Qué datos da? Por ejemplo, si esta mañana se referían a él, eso que dijeron salió y Nahuel, ¿qué datos da? Cuando le piden así los datos, ¿quiénes son los padres que pone? ¿Cuál es la dirección que pone? Puede poner tranquilamente esta dirección y decir que vive acá y que después la policía venga acá buscándolo a él. Puede poner los nombres de mis viejos y hacerse pasar por hijo de mis viejos. Mis viejos les tienen miedo a estas personas y no me extrañaría que no quieren, para no tener problemas con ellos, por lo tanto con la policía, acepten que los hagan pasar por los padres. Creo que ese es más o menos el plan. ¿Qué esperan ganar con eso? No creo que realmente se estén escondiendo de policías que realmente, aunque tengan algún pedido de captura, no los van a seguir porque son los hijos, sobrinos o lo que sea. No creo que sea eso. Creo que el negocio es esa computadora y mi celular. Esa computadora. Creo que quieren allanar donde yo esté, llevarse la computadora, ya sea acá o en cualquier lugar donde yo esté, llevarse la computadora y hacerla pasar por la computadora de ellos, que ellos digan que es suya. Y a mí me la retendrían un tiempo, después me darían otra parecida, por ejemplo. O hasta me volverían a dar esta una vez que ellos la reconozcan como suya, no sé. Que digan que el espionaje ilegal que me hicieron a mí durante tanto tiempo se lo hicieron en realidad a ellos. Porque no creo que el espionaje ilegal que me hacen a mí sea para después premiarme por hacer un espionaje que es ilegal, que ellos lo que lo hacen saben que es ilegal, que no lo pueden hacer. No creo que me quieran dar plata después por hacer algo que sabían que no tenían que hacer. Y si hacen algo que saben que no tienen que hacer, deben estar soltando gas desde la casa del lado. Por eso tengo la garganta así. Algo que pasa en cada lugar donde voy, cada edificio donde voy. Hay alguien en casa al lado o arriba que suelta gas. Acá aflojaban las cosas del gas. Y como cada vez que salgo, muchas veces lo encuentro flojo a la vuelta. Lo reviso y últimamente no he salido mucho. Y de todas formas controlo. Siempre que salgo vuelvo
aunque salga hasta la esquina nada más, vuelvo y controlo. Y suelen estar flojas y las ajusto a las cosas, esas, las perillas. Así que si entra gas, viene de al lado, no viene de acá. Alguien hizo un agujero en la pared y está tirando gas. Y repito, el gordo este fuma, así que si me quieren hacer pasar por él, deben creer que tenga los bronquios dilatados, como si yo fumara, y yo no fumo. En fin, el negocio parece ser eso. Espionaje ilegal, alguien reconociendo algún delito por el que lo suelten rápido, como cocinar droga, y que la policía diga, vieron, estuvimos espiando a alguien que era un delincuente, entonces está bien, nos pasamos un poco nada más, y ya está, arreglan todo. En cambio, si reconocen que me espiaban a mí, y yo no reconozco ningún delito, seguramente terminan echados, y si insisto un poco, tal vez presos. Así que la policía hace esto también por una cuestión de supervivencia. Y la gente que quiere sobrevivir hace cualquier cosa para sobrevivir. Y cualquier cosa puede llegar, en algún momento, si insisto mucho con decir estas cosas, hasta matarme tal vez, o a mis viejos, y hacer como que fui yo, anularme de alguna forma, para que parezca que cualquier cosa que yo diga es mentira. Y por eso generalmente me quieren hacer pasar por alguien que se droga. Anoche estaba haciendo unas preguntas a Grok sobre tecnocomunismo y empezó a ver muchísimo olor a marihuana afuera, como si yo hiciera esas preguntas porque me drogara. No me drogo, no fumo marihuana, ni consumo ninguna droga. Y si tomo agua de la canilla y el agua de la canilla me mete en droga, cualquier rastro de droga que tenga en la sangre es por eso, no porque yo no meta ninguna droga. Ni siquiera tendría plata para comprarla, además. Pero tampoco se me pasaría por la cabeza drogarme. Voy a dejar el video, si es que tiene sonido, ahora que está en modo avión. Acá está mi gata. Imágenes de ellos. Y lo voy a subir. Porque lo pueden haber tenido, si es que lo detuvieron a ese Nahuel, no creo que a él, sino que probablemente cuando a alguien a que lo detuvieron a otro. ¿Pero por qué? No tengo idea. Pero tiene que ser por algo relacionado a drogas para que después vengan a allanar acá y me hagan pasar por un narco mientras me hacen pasar por otro y otros se hacen cargo de ese delito de narcotráfico que tiene un verosímil en que yo estudié biotecnología, pero se supone que siempre soy otro, así que como cuando estaba en la UTN me mandaban a uno parecido a él y varios parecidos a otros de ahí, al mismo curso donde estaba yo. Entonces se supone que siempre hay otra gente que cuando yo me anoto son en realidad ellos que están ahí, por lo menos uno de ellos bajo mi nombre. Entonces siempre usan mi nombre en vez de ser yo, que firmo con mi nombre porque es el único nombre que tengo, pero siempre usan mi nombre por una cuestión de cábala o escondiéndose de la policía con el mismo nombre siempre, cuando deberían esconderse con distintos nombres, sino siempre con el mismo. Lo que no tiene mucha explicación es que es una especie de cábala o de tic nervioso. Entonces, biotecnología sería que la estudió alguno de ellos, y que el que hace droga es porque estudió química, y se deben haber puesto a leer libros de química para hacer como que estudiaron química, y yo ya me olvidé bastante, pero tengo los recuerdos de haber estudiado, de las cosas que pasaban en el curso, de las personas que veía y de los profesores, y de más o menos alguna reacción química.
las reacciones que a mí me gustaban, como la termita, que no la daban mucho para que no se incendie el edificio. Y esa gente no estudió nada en su vida, estoy muy seguro de que la mayoría de ellos no tienen la primaria completa. Incluso los que se meten igual en la policía, porque los meten, porque son familiares de policía, no porque tengan la escuela completa, sino que así como falsifican nombres, falsifican papeles. En fin, voy a ver si esto tiene sonido. Pero por los ruidos que escuché hoy, no me extrañaría que quieran venir acá ahora. Por algo me deben estar silenciando tanto los videos, como si hubiera alguna especie de apuro de ganar tiempo para que yo no llegue a publicarlos.